Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Para mí es un honor estar delante del Señor y juntamente con ustedes, disfrutando este placer de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Anhelo de todo corazón que sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, un tiempo de crecimiento para su vida. Vamos a orar y continuamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta que nos lleva a entender que realmente es por fe, la salvación es por fe, no por obras. Y que realmente el creyente puede vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, solo por la fe, sin la esclavitud a las obras de la ley. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y disfrutamos este tiempo de estudio. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria. Tú eres el único y verdadero Dios, nuestro Padre, el eterno, el todopoderoso. Y gracias a tu Hijo Jesucristo, gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Gracias por ser nuestro mediador, gracias por ser el Cordero de Dios, gracias por ser el sacrificio perfecto, gracias por ser el esposo amado de la esposa, gracias por ser nuestro amigo y hermano. Y gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos guía, que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, que nos hace disfrutar realmente la gracia tuya. Gracias por abrir las Escrituras a nuestros ojos y a nuestros oídos y permitirnos, Dios, escucharte, permitirnos también hablarte. Y gracias por el honor que tenemos, Dios, de seguir creciendo y seguir siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Anhelamos ver pronto el rostro de Cristo como iglesia, anhelamos pronto ser transformados, tener un cuerpo de gloria, despojarnos de este cuerpo de muerte y disfrutar el cuerpo realmente, Señor, que tú has preparado para que nosotros estemos al lado tuyo por los siglos de los siglos. Mientras que llegue ese momento, seguimos estos procesos, seguimos delante de ti y oramos para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no mengüe, sino para que la fe sea creciente y el amor abunde y la paciencia se desarrolle en nosotros para poder vivir los tiempos que estamos viviendo y disfrutar la bendición, Dios, si te place un día, muy pronto, que podamos ver el rostro de Cristo cara a cara. Qué bueno que podamos verlo sin morir, pero si morimos, gracias porque tú nos levantarás de entre los muertos y disfrutaremos la gracia, Dios, de vivir con Cristo para siempre. Dirígenos, oh Dios, en este tiempo y permítenos disfrutar, Señor, la gracia de abrir las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos hablando sobre el tema de la fe en la salvación. Y hoy vamos al capítulo 4, versículo 8, donde hay una exhortación de parte de la fe salvadora. El Espíritu de Dios, a través del apóstol Pablo, va a exhortar realmente a los Gálatas y a nosotros, a ti y a mí, a vivir en esa fe salvadora. Y hay una advertencia realmente en estos versículos, los primeros versículos del 8 al 11 que los quiero leer, donde hay una advertencia de la fe es a evitar ese peligro de alejarnos de la gracia y volver al legalismo, volver a vivir una vida bajo reglas, vivir una vida bajo normas que no salvan, en lugar de vivir realmente confiados en Cristo Jesús. Dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, vamos a mirar esta advertencia de la fe salvadora que están en estos versículos, donde realmente el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo exhorta a los Gálatas porque ellos cayeron de la gracia, se alejaron de la gracia, volvieron al legalismo. La ley es buena, agradable y perfecta si uno la usa correctamente, pero el pueblo de los Gálatas, impulsados por los judaizantes, por los judíos que no conocían a Cristo y querían vivir en la ley, que eran judaizantes, los que distorsionaron la ley,
Estaban llevando a los Gálatas a retroceder completamente otra vez al legalismo y los apartaron de la gracia. Por eso esta advertencia empieza a recordarles estas palabras de la vida antes de conocer a Cristo y les está hablando a ellos como gentiles. Dice, ciertamente en otro tiempo, aquel tiempo cuando no conocían a Dios, cuando no conociendo a Dios, no sabiendo nada del Dios de Israel, ellos servían a los que por naturaleza no son dioses. Solo hay un Dios verdadero y es el Creador, el Todopoderoso, el Eterno, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo Dios, imagen o semejanza que haya de cualquier criatura en la tierra es falso. Como dice el Salmo 115, los dioses de los hombres son vanidad. Todos ellos son vanidad. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan, manos tienen y no pueden hacer nada. No sirven absolutamente para nada y los que los adoran son semejantes a ellos. Ciegos, sordos, mudos, inútiles. Pero tristemente nacimos, en otro tiempo nacimos esclavos al pecado, esclavos a Satanás, esclavos al mundo, esclavos realmente al engaño, adorando dioses que por naturaleza no son dioses. Solo imágenes de criaturas, imágenes de algo creado. Mas ahora, dice el texto, porque hay un encuentro con Cristo, los Gálatas tuvieron un encuentro con Cristo, yo tuve un encuentro con Cristo, usted debe tener un encuentro con Cristo. Debe haber un momento en que realmente nuestro Dios toque nuestro corazón y nos dé la gracia de entender que estamos muertos, adorando dioses muertos, y es necesario realmente tener vida para adorar al Dios vivo. Y el único dador de vida es Cristo Jesús. Solo aquel que conoce a Jesús como Salvador, solo Él tiene vida eterna y tiene al Eterno, por lo tanto su vida permanecerá para siempre. Por eso el versículo 9, hablando del encuentro con Cristo, dice, mas ahora, conociendo a Dios, y Pablo de alguna manera corrige esta misma palabra, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque no fuimos nosotros, como dice San Juan, capítulo 15, versículo 16, no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, fue Él que nos buscó. No fuimos nosotros los que fuimos al cielo a buscarlo, Él fue el que vino a la tierra a salvarnos. Nos buscó, nos salvó. Él es el que nos llama. Él es el que hizo todo el proceso de salvación, como dice Romanos capítulo 8. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos llamó en el momento preciso. Él nos justificó, Él nos predestinó, Él realmente nos glorificó, Él nos sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, al lado de Él. Toda esta obra realmente la hizo Cristo, por eso no fuimos nosotros los que buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros. Ahora, somos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, siempre hemos estado en sus planes. Y en el momento indicado Él vino a nosotros, ahora somos hijos de Él por la fe en Jesucristo y muy pronto veremos el rostro de Cristo y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Entonces, ya en el versículo 9, Él advierte de ese peligro que realmente la fe salvadora nos advierte y es el peligro de alejarnos de Cristo. El peligro de volver a los rudimentos y el peligro de menospreciar el trabajo que ya se ha hecho con nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En mi vida cristiana, en mi vida como cristiano y como pastor, he visto a tanta gente en las congregaciones y los he visto volver atrás. En las últimas experiencias que vivimos en la iglesia, la vid, un número grande se fue de la congregación y tristemente muchos de ellos volvieron al catolicismo. Estuvieron entre nosotros, parecían cristianos. De hecho, servían en la iglesia y algunos de ellos eran muy buenos en el servicio. Pero es que triste que volvieron atrás y volvieron otra vez, como dice la Biblia, a sus débiles y pobres rudimentos, de los cuales realmente Dios los había liberado a la adoración a ídolos, a una doctrina de demonios, a una doctrina pagana, a una doctrina de idolatría, apartándose realmente del Dios vivo y del servicio al Dios vivo. Y anhelamos de todo corazón que Dios haga una obra especial en ellos y los vuelva a traer si realmente son de Él, o que obre para que realmente lleguen a Él. Por eso es necesario que entendamos que hay un peligro realmente que amenaza al pueblo y es volver atrás. Como dice la Biblia, que nosotros perdamos el primer amor y volvamos atrás, otra vez a la vieja manera de andar de antes, una manera pecaminosa a veces de vivir. Por eso
Es interesante mirar en estos textos porque del versículo 9, 10 y 11 habla de lo mismo. Dice, volváis a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Volver a las costumbres religiosas, volver a las tradiciones religiosas, abandonando la gracia de Dios. Ahora, las costumbres y todas esas tradiciones son buenas si realmente son controladas por la gracia, si se usan en la gracia y si se disfrutan en la gracia. Pero si apartamos de la gracia, si nos apartamos de una vida dependiente de Cristo para volver a vivir tradiciones, a volver a vivir rudimentos como la norma para la vida eterna, todo esto realmente es destructivo. En Colosenses, vamos al libro de Colosenses un momentico. En el capítulo 2, Pablo advierte también allí a la iglesia con estas palabras. Vamos allí un poquito más adelante. Y a la iglesia de Colosenses, Pablo le dice en el versículo 20 del capítulo 2, pues si habéis muerto con Cristo, porque si realmente habéis muerto con Cristo, también deberían haber resucitado con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Como cuáles? Como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Dice el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La verdad es que más bien nos esclavizan a la carne, nos esclavizan al mundo, nos esclavizan al pecado en lugar de liberarnos. La libertad verdadera para el cristiano, para el ser humano, está en Cristo Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Biblia nos reta en el libro de Gálatas capítulo 5, andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver a esclavizarnos a la vieja manera de vivir. Por eso en ese texto nos advierte, como en el capítulo 4, versículo 3, dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando Cristo vino a nosotros en la gracia y nos permitió conocer a Cristo y la obra salvadora de Él, toda su obra perfecta a nuestro favor, ya no vivimos bajo rudimentos, vivimos bajo la fe. Y qué maravilloso es vivir confiados en Él y no en nosotros, confiados en Él y no en nuestras obras, confiados en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Y en el versículo, como dice el versículo 3, que estos rudimentos esclavizan a los infantes, a los niños. Ahí en el versículo 9 dice la parte final, a los cuales os queréis volver a esclavizar, como niños, otra vez. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, Pablo advierte también de este peligro realmente por causa de la inmadurez. Todos aquellos que no crecen espiritualmente, a todos aquellos que no se alimentan diariamente de las Escrituras, todos aquellos que no tienen realmente o no se someten, más bien porque muchos tienen pero no se someten, tienen pero no buscan, a un proceso de discipulado, se quedan como niños y envejecen en su parte física, pero en su parte espiritual siguen siendo bebés, carnales, manipulados por su carne y manipulados por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no se desarrollaron. El principio bíblico es que Dios levantó a los pastores, los evangelistas y los maestros para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a cada uno de los santos, a cada uno de los convertidos, a cada uno de los que han conocido a Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La palabra de Dios, las Escrituras, constituye el ministerio profético y apostólico. Hoy en día todos nosotros edificamos sobre este fundamento, pastores, evangelistas y maestros. ¿A fin de qué? Juntamente con la Biblia y el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico y el ministerio de maestros, se perfecciona a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos, sin excepción, usted y yo, todos tenemos la responsabilidad de crecer espiritualmente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida, a la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños de alguna manera débiles, que seamos arrastrados de alguna manera por cualquier clase de doctrina que aparezca por ahí. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, llevados por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Y el versículo 13, sino que siguiendo la verdad, porque los que realmente siguen la verdad, creen la verdad, estudian la Biblia y se someten realmente a procesos de discipulado, crecen en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay muchos hoy que saben Biblia, pero no conocen a Cristo. Aprendieron Biblia, pero no para conocer a Jesús. Y la Escritura tiene un solo propósito, es que conozcamos a Cristo y conociendo a Cristo tengamos vida con Él, vida eterna. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos seguir estos procesos y evitar el peligro que tuvieron los Gálatas de volver atrás, de caer de la gracia en que habían sido llamados. Y ya en el capítulo 4, vamos allá un momentico al versículo 15, porque él les hace una pregunta y quiero ir allí un momentico. Efesios 4, perdón, versículo 15 no, versículo 11, perdón. Vamos ahí. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aparte del peligro de volver a los antiguos rudimentos, el peligro de menospreciar el trabajo que ya se ha hecho. Hermanos, uno lucha a veces por discipular a la gente, pero la gente menosprecia el discipulado. Y hay gente que se ha desarrollado, pero se paran, no quieren seguir, y el trabajo de alguna manera con ellos mengua. Y Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, que haya perdido realmente el trabajo con ustedes. Hermanos, el discípulo es la corona del maestro. La oveja es la corona del pastor, así como el hijo es la corona de los padres, la alegría de los padres. En el día del tribunal de Cristo, Dios nos va a recompensar viendo la vida de nuestros discípulos. La manera en que se desarrollaron, la manera en que crecieron, la manera en que realmente se comportaron delante de Él. Y alabanza para Dios, pero también honra para los maestros. Y qué bueno que usted honre a Cristo y honre a sus maestros. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences de mí. No te avergüences de Cristo ni de mí, preso suyo. Qué bueno que usted pueda honrar a Cristo viviendo la vida de Cristo o dejando que Cristo viva en ti, pero también honrando a sus maestros, aquellos que realmente predican la palabra, que les exhortan, que les amonestan. Oren por ellos y, como dice la Biblia, háganle partícipe de toda cosa buena. No le lleven solamente los problemas, las luchas, las dificultades a sus pastores. Compartan con ellos también las bendiciones económicas, las bendiciones terrenales. Compartan con ellos momentos de alegría, comida, paseos, todo aquello, porque eso es la parte de la satisfacción realmente de un trabajo cumplido. Hay que honrar a quien nos honra, dice la Biblia. Hay que compartir con aquellos que realmente invierten en nosotros. Y Pablo dice aquí, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esta es básicamente la advertencia que la fe salvadora hace a nuestra vida hoy, como la hizo a los Gálatas, el peligro de alejarnos de la gracia para vivir en los rudimentos, vivir en las tradiciones, vivir en la religiosidad, vivir en aquellas cosas que realmente nos esclavizan y no nos liberan. Luego en el versículo 12 al versículo 16 el apóstol Pablo empieza a ponerse como ejemplo de esa fe que realmente es salvadora y que transforma realmente al ser humano. Pablo se pone como ejemplo y allí en el versículo 12 dice la escritura, os ruego, hermanos, recuerde que el apóstol Pablo, como dice en otras cartas, tengo autoridad para mandar, pero mejor le ruego. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, un siervo de Dios. Recuerde que Pablo realmente dejó todo por el Señor y aprendió a amar a Cristo por encima de todo, a tal punto, como dice Filipenses, estimó todo realmente sin precio, sin valor, gracias al valor que tiene Cristo. Y ante Cristo todo lo demás realmente no importa, porque Cristo es lo más importante. Y por eso Pablo dice aquí en este versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. ¿Por qué? Porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. El apóstol Pablo allí está manifestando realmente un corazón limpio hacia sus hermanos. El apóstol Pablo realmente está convencido que él no les hizo ningún mal, que al llevarles el evangelio le hizo el bien más grande que un ser humano pueda recibir. Porque lo más maravilloso que un ser humano pueda tener es tener a Cristo en su corazón. Es volver a la relación con Dios. Aquella relación que se perdió en el huerto en Adán es restaurada en Cristo para nosotros. El hombre se apartó de Dios, el hombre quedó separado de Dios y el hombre quedó condenado bajo la justicia de Dios.
Pero en Cristo Jesús el hombre regresa en comunión con Dios, regresa a la relación con Dios y puede tener vida eterna, siendo liberado de la condenación del infierno gracias al sacrificio de Cristo. Pablo disfrutó esa bendición realmente de tener una relación personal con Cristo, de ser llamado por Cristo, enseñado por Cristo y de ser un pregonero de la gracia de Cristo. Por eso aquí está rogando realmente a la iglesia de los Gálatas que se hagan como él, un siervo de la gracia y no un siervo de la ley. Recuerden que el apóstol Pablo fue un esclavo de la ley, un guardador acérrimo de la ley, a tal punto que terminó persiguiendo a la iglesia, matando creyentes con satisfacción en su corazón, pensando que estaba haciendo mal, hasta que la gracia lo alcanzó, lo llamó y lo comisionó para sufrir por causa de ese mismo mensaje que él perseguía. Por eso Pablo les dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque también yo me hice como vosotros. Pablo se humilló delante del Señor y fue como uno entre ellos, porque llegó allí y fue uno entre ellos. Hubo una relación de familia, parecían realmente uno más allí de los Gálatas. Y dice el texto: y ningún agravio me habéis hecho. Pablo no tenía nada en su corazón contra ellos, porque realmente fue tratado bien entre los Gálatas como si fuera uno de ellos. Mire lo que dice el versículo 13, porque desde el versículo 13 y 14 Pablo muestra realmente con un corazón agradecido hacia sus hermanos que la verdad fueron de gran bendición. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, y creemos que era una enfermedad que él tenía en los ojos, partiendo desde el día en que el Señor se encontró con Cristo, ese resplandor que él tuvo allí, que le quedó ciego, y aunque recibió la vista, quedó con ciertos problemas de los ojos, que dice en 2 Corintios que él le pidió al Señor 3 veces que le quitara básicamente esa enfermedad. El Señor le dijo: no, bástate mi gracia, porque realmente le dejó la enfermedad como una manera de controlarle a la soberbia de su corazón a causa de las muchas revelaciones que había recibido, especial la revelación del Evangelio, el misterio del Evangelio, que los gentiles somos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas que Dios había dado a Israel. Pero el versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Posiblemente el daño que tenía en los ojos, posiblemente le lagrimeaban, posiblemente tenía infección, no sabemos realmente qué. Pero lo que Pablo muestra aquí es que de alguna manera se mostraba desagrado a causa de su enfermedad, pero el pueblo de los Gálatas no lo despreciaron por la enfermedad. Al contrario, dice el versículo: antes bien me recibisteis como a un ángel, como a un enviado de Dios, como a Cristo mismo. Miren, hermanos, cuando uno ama, uno no ve las falencias de los demás, uno ve la gracia de Dios en los demás. Cuando uno tiene cualquier otro sentimiento distinto al amor, uno ve fallas, errores, todo lo ve, critica, juzga, menosprecia. Pero cuando realmente el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos ver la gracia de Dios en el otro a nuestro favor. Y a pesar de que el apóstol Pablo tenía esta enfermedad y posiblemente su apariencia visual no era muy buena, realmente ellos lo recibieron como un enviado de Dios, dice, como un ángel, como un enviado de Dios, como un mensajero de Dios, como a Cristo mismo, como a Cristo Jesús. Y eso es lo que realmente nosotros debemos buscar ver en las demás personas, la imagen de Cristo, o a Cristo mismo, porque el ser humano tiene la imagen de Dios en sí, pero los que hemos creído en Cristo tenemos a Cristo. Así que el mundo debe ver a Cristo. Como dice Pablo a los Corintios: téngannos pues los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, qué bueno que la gente pueda ver a Jesús en nosotros, que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en nosotros, nuestra manera de hablar, pensar y actuar realmente refleje el carácter de Jesús. Y esta es básicamente el ejemplo de esa fe salvadora. Y en los versículos 15 y 16 el apóstol Pablo realmente con un corazón sorprendido por la actitud de los hermanos, porque como dice el apóstol Pablo: me hice como uno de ustedes y ustedes fueron como yo. Me atendieron bien, me recibieron con gran estima, me cuidaron, me protegieron, no me despreciaron. Pero en el versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción, ese gozo, esa alegría que tuvimos al principio? Esos tiempos, como decíamos hoy en día, que pareciera que no volverán. ¿Qué experimentabais en aquel tiempo? ¿Qué era lo que realmente sentían cuando el Señor llevó ese mensaje de gracia? No un mensaje de ley, sino de gracia.
Porque la ley juzga, la ley critica, la ley desprecia, la ley señala. La gracia no, la gracia tiene misericordia, la gracia tiene bondad, la gracia tiene perdón. La gracia restituye, la gracia pasa por alto. Esa es la diferencia entre vivir en la gracia y vivir en el legalismo. Por eso la salvación es por fe, no por obras. Es por fe, no por ley. Es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque, dice el apóstol Pablo, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hasta allí, se marcaba esa gran relación entre Pablo y los Gálatas, porque si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, para realmente curarlo. En esos tiempos no se hacían esos procesos quirúrgicos que hoy se hacen, realmente de cambiar retina, de cambiar tantas partes de los ojos, o aún la misma cambiar los ojos. No, pero Pablo de alguna manera dice, si hubiese sido posible sacar vuestros ojos y dármelos, ustedes lo hubiesen hecho, por amor a Pablo. Pero ahora, por las nuevas enseñanzas del legalismo, están aborreciendo a Pablo, menospreciando a Pablo y de alguna manera amando a otros que no les están llevando por buen camino. Porque tristemente para el ser humano le queda a veces mucho más fácil creer la mentira que creer la verdad. Y como dice la Escritura, los que no creen la verdad, Dios envía espíritu de mentira para que crean la mentira y se condenen porque no quisieron creer la verdad. El ser humano por naturaleza es mentiroso y ama la mentira. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos enseña a amar la verdad, a odiar la mentira y nos enseña a vivir la verdad y a morir si es necesario por la verdad que es Cristo mismo. Qué bueno que nosotros entendamos la bendición que tenemos, hermanos, de conocer a Jesús. Porque al conocer a Cristo, Él nos hizo libres, con la libertad con que Él nos liberó. Esa libertad que realmente nos permite servirle a Él, el único y verdadero Señor y Salvador. Entonces allí Pablo está sorprendido porque está haciendo un paralelo entre el pasado y el presente, entre el inicio y el momento actual. Y está viendo realmente una congregación, una familia completamente distinta a aquella que realmente conoció o que el Evangelio transformó. Y en el versículo 16 dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad? Porque tristemente, hermanos, la verdad muchas veces genera enemistad. Pero genera la enemistad de aquel que realmente anda en el legalismo. La persona legalista, la persona prejuiciada es enemiga de la verdad. No oye, no ve, no entiende, excepto lo que él quiere ver, oír o entender. Pero la verdad la rechaza. Y Pablo pregunta en este texto, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? En Filipenses capítulo 2, versículo 16, vamos un momentico allí, por favor. En Filipenses 2:16, Pablo dice estas palabras. Filipenses 2:16. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mira, hermanos, cuando uno se sorprende de los cambios de la gente, uno piensa en estas palabras. Uno piensa a veces que la gente realmente está agarrada de las Escrituras. Porque realmente en el día de Cristo, el pastor se va a gloriar de que realmente no ha corrido en vano ni en vano ha trabajado, porque ve el fruto en sus ovejas. Pero la Biblia dice que muchos allí se alejarán del Señor avergonzados, porque realmente no caminaron en la obediencia a las Escrituras. Muchos conocen la letra de la palabra, pero no tienen el espíritu de ella. Los Gálatas se apartaron de la verdad para seguir la mentira. Los Gálatas no caminaron realmente como debía ser. Y en Gálatas capítulo 5, avancemos un poquito ahí en Gálatas capítulo 5. Los versículos 7 al 9, Pablo dice estas palabras. Vosotros corríais bien, tiempo pasado. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado a quién usted le pregunta, a quién le pide consejo, con quién anda o con quién se junta.
La Biblia nos advierte: sigan la justicia, sigan la verdad, sigan el amor, sigan la santidad, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El ser humano por lo general tiende a juntarse con aquellos que piensan igual, no con aquellos que piensan distinto. Y es peligroso cuando me junto con aquellos que piensan igual que yo en mi inmadurez, en mi carne y en mis deseos, y no en las Escrituras. Por eso Pablo les pregunta: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? La respuesta es sencilla: los judaizantes. Aquellos judíos que no habían conocido a Cristo y que de alguna manera se oponían a la gracia de Dios y enseñaban las tradiciones judías como la manera de agradar a Dios, mas no la fe en Jesús. Dice: esta persuasión o este convencimiento no procede de aquel que llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y hermanos, ruego a Dios que usted no sea uno de esos que en las iglesias usted desanima, desalienta. Uno de esos que usted no sea uno de esos que dice: ¿cree usted eso? ¿Cree que es verdad? Yo no. Hermanos, cuídese, porque los tropiezos vienen y es imposible que no vengan, pero ay de aquel por quien vienen. El divisionista tendrá juicio de parte de Dios. Y los divisionistas deben ser expulsados de la congregación. Aquellos que son cizañeros, aquellos que empiezan a colocar en contra a los demás, de los predicadores, de los pastores, de los maestros, de los líderes, ellos deben ser corregidos y disciplinados, porque ellos son un instrumento del diablo para apartar a las ovejas de la verdad, apartar a la gente de la gracia y volverlos a sus tradiciones, volverlos a sus viejos y débiles rudimentos. Y Satanás tiene mucha gente amargada, mucha gente ignorante en las congregaciones, gente que no escucha, pero están allí para hacer daño. Falsos hermanos, como también falsos maestros. Anhelo que usted no sea uno de esos, y cuídese de aquellos que le abran el oído, de aquellos que lo distraen en los servicios, aquellos que no le dejan escuchar con atención, aquellos que de alguna manera interrumpen o sencillamente son cizaña en la vida, provocando dudas como Satanás. Sí, poniendo condiciones. ¿Sí cree eso? ¿Qué piensa de eso? Hermanos, qué bueno que nosotros nos cuidemos, porque hay mucha gente causando divisiones. Sigamos. Ahora en el versículo 17, en adelante, hasta el versículo 20, ahora la fe nos reta realmente a cuidarnos. Porque allí hay un cuidado, el cuidado con el celo de Dios y el cuidado con el dolor de una madre. Mire lo que es el versículo 17. ¿Tienen celo por vosotros? Esto hablando de los falsos maestros que estaban enseñándoles a apartarse de la gracia. Aquellos que de alguna manera estaban distorsionando el oído de los Gálatas y llevándolos a arrastra a otra vez al mundo, digamos así. Dice: ¿tienen celo por vosotros? Pablo dice: si lo tienen, pero no para bien. Porque el que realmente refuta la gracia, contradice la gracia, se opone al Espíritu Santo, tendrá celo o deseo para el otro, pero no para bien. Porque el bien tuyo y el bien mío es la gloria de Dios. El bien tuyo y el bien mío es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vivir en el legalismo no es bueno para ninguno, porque la ley nos salva, la ley condena, la ley nos salva, la ley pone bajo maldición a todo el mundo y bajo el juicio de Dios. La gracia que es en Cristo salva, libera, rescata, redime, transforma, perdona, limpia, da vida eterna. ¿Tienen celo por vosotros? Dice, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Ahora, el principio es este: como ellos saben que ustedes nos aman, ahora los están ganando para que los amen a ellos y no a nosotros. El verdadera oveja debe amar y apreciar a su pastor, aquel que le enseña la verdad, y debe apartarse y no amar a los falsos maestros. Pero tristemente hoy tenemos mucha gente honrando más a los falsos maestros que a sus propios pastores. De hecho, hay muchos hermanos que ofrendan a gente que les enseñan mentiras por televisión o por muchos medios, en lugar de ofrendarle a su pastor, que a veces se desgasta la vida sirviéndole a usted, el que lo escucha, el que lo atiende, el que va a su casa, el que está pendiente de su vida.
Por eso Pablo dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Están buscando el bien de ellos, porque los falsos maestros les sirven a su propio vientre, les sirven a sus propios deseos, pero no a Cristo. Y por eso dice, sino que quieren apartaros de nosotros, porque una de las tareas del enemigo es apartar la oveja del rebaño, apartar la oveja del pastor. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, más bien para que se enamoren de ellos, los sigan a ellos y sean seguidores de ellos. Recuerden el celo de los fariseos respecto a Jesús. Celaban a Jesús porque el pueblo lo seguía a él. Y no querían que el pueblo siguiera a Jesús, sino que lo siguiera a ellos. No querían realmente un cambio en esa parte. De hecho, el verdadero siervo de Dios, lo único que busca es que el otro honre a Cristo, no a sí mismo, no así. Ningún pastor debe buscar que la iglesia lo siga o lo alabe o lo adore, no. Pero qué bueno que la oveja aprenda a honrar a su pastor, aprenda a honrar a sus siervos y que realmente aprenda a distinguir a quién hay que honrar. Por eso, Dios quiere en la fe que realmente nos cuidemos con el celo de Dios. No con intereses personales como lo hacían ellos, ni de manera esporádica. Miren lo que dice el versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque los gálatas de alguna manera querían portarse bien ahí, piensa que Pablo estaba, pero se iba Pablo y ellos seguían portándose bienes con los falsos maestros, con los judaizantes. Hermanos, el cristiano debe ser una persona de una sola pieza. La sinceridad de un cristiano debe marcarse por encima de todo. Gente de una sola pieza, el mismo en todo lugar, el mismo en toda circunstancia y el mismo con todos. Un hombre de luz, un hombre que realmente demuestre que es íntegro en su manera de ser. Por eso dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, porque Dios realmente es celoso, en singular, Él es celoso, no de celos, sino de cuidado. Y nos cuida como la niña de sus ojos. De hecho, el Espíritu Santo nos anhela celosamente porque somos de Él. Le pertenecemos a Él. Y Él vino a morar en nosotros y nos cuida todo el tiempo como el templo del Espíritu, como templo de Él, templo de Dios. Porque por el Espíritu disfrutamos la plenitud de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo habitan en nosotros por la presencia del Espíritu. Por eso dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Qué bueno es aprendernos a cuidar todo el tiempo, cuando estamos juntos y cuando no estamos juntos. Por eso, hermanos, Dios quiere que realmente nos cuidemos con un celo santo, pero también con el dolor de una madre por sus hijos. Mire lo que dice el 19 y 20. Hijitos míos, esto es una relación de hermanos entre padre, con Dios Padre, pero es la relación de Pablo con sus ovejas, que los trata como hijos en la fe. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo los había concebido antes en la predicación del Evangelio. Y los gálatas eran considerados para él sus hijos espirituales. Y él el papá espiritual de ellos. Y Pablo había sufrido dolores de parto porque realmente uno pasa dolores con los hermanos. Aflicciones, lágrimas, tristezas, momentos difíciles en el proceso para que conozcan a Cristo, en el proceso de crecimiento con Cristo y en la vida natural con Cristo. Uno sufre con los hermanos. Pablo dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y creo que esos dolores no se acaban hasta que realmente veamos el rostro de Cristo, porque la formación continúa hasta el día de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice que cuando le veamos a Él en su manifestación seremos perfectos porque le veremos a Él tal como Él es. Así que los procesos no se acaban y mientras que estemos en esta tierra como un padre sufre por los hijos, los pastores deben sufrir por sus ovejas hasta que Cristo se ha formado en ellos. Y hay gente que no quiere, son de Dios, han conocido a Cristo pero no quieren, son perezosos para toda clase de procesos. No quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren servir, pero quieren privilegios sin responsabilidad. Y la formación realmente en Cristo debe llevar un proceso de discipulado. Disciplina formativa, disciplina correctiva. Y usted y yo, hermanos, tenemos que someternos a esos procesos. Animo a los hermanos, a todos los que escuchan, a ponerse bajo autoridad y ser discipulados. Buscar un mentor que conozca las Escrituras, un pastor, un anciano, un líder, un maestro, con el cual usted estudie
todas las semanas, al menos una vez o 2 veces a la semana. Una persona que realmente verifique que usted está leyendo la Biblia y que lo anime a leer la Biblia todos los días. Una persona a quien le pueda preguntar, una persona a quien le pueda realmente dar cuentas y crecer juntos como cuerpo. Qué bueno, hermanos, que podamos hacer eso para que realmente seamos formados a la estatura, a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, para no seguir siendo niños arrastrados por todo viento de doctrina. Yo lucho en mi corazón con aquellos cristianos que van al médico, van al hospital, pero no van a la iglesia porque su enfermedad no les permite. Pero al médico fueron, a la cita fueron, a la revisión fueron. A veces cambian de ciudad por una cita, pero a la congregación no van porque están enfermos. Van al trabajo todos los días, hacen sus negocios, pero no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para orar. Hermanos, no están caminando en los procesos de Dios y por lo tanto de alguna manera no van a ver ese proceso formativo hasta parecerse a Cristo y van a tener vergüenza delante de Dios. Pablo dice en el versículo 20, porque realmente ese proceso da luz, ese proceso realmente forma, pero en el versículo 20 también disfruta, como dice, quisiera estar con vosotros, porque la persona que realmente va madurando en los procesos es una persona que quiere congregarse, que quiere estar con los hermanos, que anhela ese momento de congregación, sea culto, sea reunión, sea oración, sea ayuno. Él quiere estar allí porque quiere estar con sus hermanos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, en este momento, porque somos un cuerpo y lo mejor es estar juntos que separados. Y cambiar mi tono, dice el apóstol Pablo, porque de alguna manera está adolorido, digamos así. Perturbado un poco, ¿cierto? Por la reacción de ellos, por la manera en que ellos de alguna manera lo están tratando y la manera en que se han apartado. Dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy como confundido, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que habiendo empezado bien y habiendo disfrutado la gracia se vuelvan otra vez a la esclavitud? Que habiendo sido libres vuelvan a la esclavitud. Ahora, esto es muy común en el ser humano. Volver atrás. Por su pecaminosidad el hombre quiere volver atrás. Mira el pueblo de Israel. Dios lo saca con bombos y platillos de Egipto. Ve cómo Egipto es castigado y cómo Faraón pierde todo su ejército. Y luego de estar en el desierto quieren volver a la esclavitud. Quieren volver a estar bajo el yugo de la esclavitud. Se rebelan, critican, juzgan, demandan en su necedad de corazón. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus propias tradiciones, son esclavos de sus propias costumbres, son esclavos de su propia cultura, son esclavos de sí mismos, son esclavos del pecado, son esclavos del mundo y no de Cristo. La verdadera libertad, hermanos, es ser esclavo de quien realmente se debe ser esclavo, y en este caso del Señor Jesús. Como dice la Escritura en el libro de Romanos, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Pero una vez fuimos liberados por la justicia, ahora no somos esclavos del pecado, sino de la justicia. Solo que el fin de la justicia es vida eterna y el fin del pecado es la muerte. Nosotros cambiamos de amo. Fuimos libres de la esclavitud aquel para ser esclavos de este. Solamente que el servicio a este, la esclavitud a este, produce vida eterna. No hay libre albedrío, no lo hay. Dios no nos hizo con libre albedrío, nos hizo con la libertad de servirle a Él, con la libertad de ser esclavo de Él, con la libertad de honrarlo a Él y dar la vida por Él. Y qué bueno que usted sea uno de esos que realmente le sirven al Señor. Bien, tenemos la advertencia de la fe salvadora, tenemos el ejemplo de la fe salvadora, tenemos el cuidado de la fe salvadora. Ahora viene una explicación de la fe. Una explicación de la fe que son los versículos 21 hasta el 31. Y el auditorio de la explicación son los judaizantes. Miren lo que es el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído a la ley? Y de alguna manera se dirige a los judaizantes juntamente con aquellos seguidores, con los discípulos que se apartaron de la gracia y ahora están en el legalismo. Ese básicamente es el auditorio de esta explicación. Por eso dice, decidme, oídme y habladme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque la ley claramente condena, la ley claramente enjuicia, la ley deja al hombre bajo juicio de Dios. Lo deja bajo la ira de Dios, como lo hemos leído ya en Romanos y en el libro de Gálatas también.
Y el versículo 22 y 23 muestra el ejemplo de esa explicación. ¿Cuál es el ejemplo? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Esta básicamente es la explicación que se va a dar, o el ejemplo en esta explicación. Y básicamente se está hablando de aquí de Abraham. Y se va a hablar básicamente de ese pacto abrahámico y ese pacto mosaico. Porque es escrito que Abraham, este varón tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, los dos primeros hijos, Ismael e Isaac. Ismael nació de una esclava, no de su propia esposa. De hecho es hijo de fornicación, no es hijo de matrimonio. Y el otro de la libre, o sea de la esposa, la que realmente se le había hecho las promesas. El de la esclava nació según la carne. De hecho fue un plan realmente completamente carnal. Ahí participó Sara bajo las costumbres de aquellos entonces. No bajo la ley de Dios o bajo la gracia de Dios, sino bajo la carne. Mas el de la libre nació por la promesa. Por la promesa que Dios hizo a Abraham, que de Sara o con Sara, él haría una gran nación, que lo bendeciría. Y que su descendencia sería realmente como las estrellas del cielo. Que si alguien podía contar las estrellas del cielo, también podría contar las generaciones de Abraham. Y básicamente ahora viene una alegoría en esta explicación, y es la alegoría con estas dos mujeres. Versículo 24 en adelante. Lo cual es una alegoría. Pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, porque esta junto con sus hijos está en la esclavitud. Miren hermanos, esa es la primera parte. La esclava que da hijo de esclavitud es Agar, y esto representa la ley, o el legalismo más bien. No tanto la ley como tal, sino el legalismo, aquella manera incorrecta de interpretar la ley, aquella manera incorrecta de usar la ley, como lo usaban los fariseos. Representa el antiguo pacto, ¿cierto? De la ley, 4:24, ¿cierto? Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El primero, Agar, proviene del monte Sinaí, allí fue donde se dio la ley, el cual da hijos para esclavitud, porque la ley esclaviza, la ley muestra el pecado, la ley pone al hombre bajo maldición. Este es Agar. Agar es el monte Sinaí. Y dice dónde, ¿no? En Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y usted sabe que hasta el día de hoy, Israel y Jerusalén, de alguna manera viven bajo la ley, viven en esclavitud. Y por eso Israel aún sigue bajo el dominio de las naciones de alguna manera, bajo el asedio de las naciones. Y es interesante mirar que lo que está pasando hoy, que nosotros lo estamos viendo realmente, visiblemente con nuestros ojos, el conflicto entre Ismael e Isaac hasta el día de hoy. La ley y la gracia, juntos, peleando los unos con los otros. Dice el texto que representa el monte Sinaí y representa la Jerusalén actual. Pero Sara, versículo 26, 26 y 27, mas la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, el libre. Y ese nosotros es aquellos que por la fe hemos conocido a Jesús. Porque existen los dos pueblos de Abraham. El pueblo que realmente por la fe conoce a Jesús y el pueblo que es hijo de Abraham en la carne. Aquellos que no son hijos de Abraham en la fe, son hijos en la carne y esos no son herederos de vida eterna. Los herederos de vida eterna son los que son de la fe de Abraham, los que son justificados por la fe, los que creen realmente en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, hablando básicamente de Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Hermanos, qué bonito mirar esta parte, ¿cierto? Sara, la libre, la que da hijos según la promesa, representa el nuevo pacto, la gracia. Representa la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y representa una mujer que es madre y que es esposa, que está bajo autoridad, que es feliz,
que realmente está bajo el cuidado de alguien que la ama. Por eso dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y aquí en esta misma historia podemos a Raquel, podemos ver a Ana, la esposa del Cana, mujeres estériles a quien Dios les dio hijos para que se regocijaran. Y no tuvieron muchos hijos, pero tuvieron aquel hijo que querían. Y qué bueno, hermanos, es mirar la gracia de Dios. Por eso esta alegoría, está Agar y está Sara. Ahora, en los versículos 28 al 31, viene básicamente la aplicación de esa explicación que está dando la fe al respecto. Que no es por obras, es por fe. Y que la gracia libera, la ley esclaviza. Que los que hemos conocido a Cristo somos libres y debemos aprender a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver otra vez a los débiles y pobres rudimentos de los cuales fuimos liberados. Así que el versículo 28 dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, hoy nosotros hemos conocido a Jesús gracias a la promesa, al pacto y a la obra eterna de salvación que Dios hizo en Cristo Jesús para con nosotros. Escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados antes de la fundación del mundo, llamados por Cristo en el momento preciso, justificados, santificados y glorificados en Cristo, sentados a la diestra del Padre con Cristo, y hoy comprometidos como la esposa del Cordero y muy pronto con Él como es la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un honor realmente ser de la iglesia, haber sido apartados por Dios para vivir en estos tiempos y conocer a Cristo en estos tiempos, porque no somos parte del pueblo de Israel, sino parte del cuerpo de Cristo. No somos los amigos del esposo, sino la esposa misma del Cordero. No somos los que vamos a estar alrededor de la ciudad, sino los que vamos a estar en la ciudad. Aquellos que vamos a disfrutar a Cristo todos los días de la vida, por los siglos de los siglos. Por eso somos hijos de la promesa. Como el capítulo 4 básicamente de Gálatas empieza hablando de que somos hijos y herederos y coherederos con Cristo, que ya no somos esclavos sino hijos. Y como somos hijos, somos también herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 7. Y disfrutamos la bendición de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Así que, versículo 28, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Hijos de Abraham, según el Espíritu y no según la carne. Mire, versículo 10, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mire, hermano, el conflicto que tenemos hoy entre Israel e Irán es sencillamente el conflicto entre Sara y Agar, el conflicto entre Ismael e Isaac. Tristemente allí, el pecado de Abraham y Sara concibieron realmente a Ismael. Pero Dios permitió el nacimiento de este hombre para que realmente hubiese el conflicto que hay hasta el día de hoy, para el proceso realmente con Israel y para que la salvación fuese llevada a los gentiles también, a nosotros. Pero todo va a terminar y va a terminar bien. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y esto se escribió básicamente hace 2000 años y hoy podemos decirlo, hoy también sigue siendo lo mismo. Y es interesante, todos los que son de la carne persiguen a los que son del Espíritu, por eso los impíos se oponen a los creyentes. Los impíos no nos quieren, tampoco quieren el mensaje porque no quieren a Cristo. El que no quiere a Cristo no quiere al creyente, el que no quiere a Cristo no quiere escuchar la palabra. Versículo 30, ¿más qué dice la Escritura? Qué bueno saber lo que dice la Escritura. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Esas son las palabras básicamente de Sara, allí en Génesis, capítulo 21. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, Agar e Ismael, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y eso se cumple hoy en día. Los ismaelitas, los musulmanes, quieren poseer Jerusalén y todo lo que es Israel, pero no se va a dar. Porque la promesa de Dios es que Agar y su hijo no heredará con Sara, con Abraham e Isaac. La promesa fue que en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. En Isaac te será llamada descendencia y en la simiente de él
la cual realmente es Cristo. De manera, hermanos, que no somos hijos de Agar, somos hijos de Sara, no somos esclavos, hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Sabe por qué? Porque estamos en la gracia, no en la ley. Y anhelo de todo corazón que realmente usted pueda confiar en Jesús y no en usted. Confiar en Jesús y no en sus obras. Confiar en Jesús y no en su religión. Confiar en Jesús y solo en Él. Y que sea el Espíritu de Dios el que realmente te permita entender que somos pecadores, pero Cristo es Salvador. Y que aunque merecemos la condenación, Cristo pagó por nosotros. Y que aunque nos apartamos como ovejas, cada cual por su camino, Cristo ahora es el camino de vida eterna. Él es la verdad, Él es la vida. Y que el que cree en Él tiene vida eterna. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Y anhelo de todo corazón que podamos vivir en la fe que salva, en la fe que Dios nos otorga al confiar en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Padre, gracias por poder entender y estar convencidos que somos tus hijos, porque a ti te plació que confiáramos en Cristo Jesús, que realmente fuéramos de la descendencia, del linaje escogido, que fuéramos en Cristo Jesús salvos. Y gracias por contarnos en la fe que justifica, en la fe que es en Cristo Jesús, en la fe por la cual justificaste a Abraham y a todos aquellos que creyeron en ti y que creen en ti. Gracias por Jesús, por su obra perfecta, y anhelamos que venga pronto. Te esperamos, Señor Jesús. Anhelamos, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera, tu iglesia te necesita, tu creación te necesita, el mundo te necesita. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigan estudiando Gálatas y nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios.